En tu Camino presenta Cimentando Nuestra Fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, en donde especialmente los días como hoy jueves tratamos de ayudarte a recimentar o a cimentar la fe que tú profesas y de la cual te sientes orgulloso, amado por Dios y por supuesto parte de una comunidad que se extiende en el mundo entero, formada por millones y millones de personas que lo que queremos hacer es seguir los pasos de nuestro gran Maestro Jesucristo. ¿Para qué? Para transformar este mundo que muchos dicen que cada vez está peor y nosotros con esperanza decimos no. Con el esfuerzo de cada uno de los que tenemos fe, las cosas irán cambiando. Y aunque muchos no lo quieran reconocer, esta es la realidad y la verdad en muchos hogares como el tuyo, en donde con gran esfuerzo vas haciendo que los hijos crezcan en valores, con gran esfuerzo vas haciendo que tu pareja sea fiel, con gran esfuerzo vas haciendo que los recursos que llegan a casa no sean fruto del robo, fruto de la corrupción, sino de ese trabajo digno del cual das gracias y del cual te sientes orgulloso. Gracias por formar parte de este programa y de esta cadena de personas que estamos orgullosos de decirle a Dios que es nuestro Padre. Trataremos de tocar un punto en particular para crecer en nuestra fe, para recordar aquello que se nos ha olvidado o para recimentar aquellos conocimientos que cuando éramos niños nos enseñaron. Y amigos, estoy seguro que muchos de ustedes han asistido a un bautismo. ¿Quién no ha asistido a un bautismo? Porque en nuestras familias siempre tenemos la alegría de que nace un nuevo pequeñito, una nueva pequeñita que ha llevado su mamá 9 meses con mucho cariño en su vientre, y una vez que ha nacido y que ya está fuerte para ser presentada en el templo, los papás le llevan a bautizar para convertir a ese pequeñito, a esa niña, en hijo o hija de Dios. Lamentablemente, algunas veces asistimos al puro rito y se nos olvida lo que significa el rito, que es hermosísimo cuando lo descubrimos. Y por esta razón, hoy no están con nosotros los pequeños que nos acostumbran frecuentemente en programas que tienen que ver con el catecismo, porque este no será un programa de preguntas y respuestas, sino más bien de una reflexión sobre el tema del bautismo. Y particularmente yo te invitaría que si pronto vas a ser padrino, madrina o papá de un niño que será llevado a bautizar, pues como decía aquel rockero, prende la grabadora porque aquí te vamos a dar los puntos de la plática prebautismal. Es decir, lo más importante que todo cristiano debería de saber, pero como se les olvida, pues hay que acudir a la plática prebautismal para que se les recuerde aquellos puntos esenciales del bautismo. Y si nunca has sido padrino o madrina y nunca has escuchado esta explicación, pues es el momento en que recuerdes aquel momento en que te llevaron a ti tus papás, tus padrinos cargando con mucho cariño a la iglesia donde recibiste el bautismo y tomes en cuenta los signos que el sacerdote hizo delante de la comunidad. El primer punto ya lo mencioné. Ojalá que te preocupes por saber en dónde te hiciste hijo de Dios, en dónde recibiste al Espíritu Santo, en dónde comenzó tu camino de fe. Es fácil, pídele a tu mamá, a tu papá, si es que eres muy pequeño, el acta de bautismo, y ahí en el acta estará no solamente la fecha en que te bautizaron, sino también la iglesia en donde recibiste este sacramento y los padrinos que te acompañaron.
Y recuerda que este papel será importante para el día que te quieras casar, porque nadie puede casarse por la iglesia si no es cristiano, nadie puede casarse por la iglesia si no ha recibido la confirmación, y por eso para poderte casar te van a pedir este documento, el acta de bautismo y el acta de confirmación, que están constatando que tú formas parte de la religión católica. Y vamos a comenzar por el nombre. La palabra bautismo. Bueno, es una palabra que mucha gente repite en relación a la fe que profesamos, pero bautismo no es una palabra en español. Bautismo es una palabra que está escrita en una lengua que hablaban muchos años antes de Jesucristo, y esta lengua es el griego. ¿Por qué está en griego? Bueno, pues porque precisamente fueron los griegos los que crearon un mundo de cultura, un mundo dedicado a la medicina, un mundo dedicado al arte, un mundo dedicado al deporte, que tuvieron mucha influencia en todas las culturas que siguieron después. Por eso es que cuando vino Cristo al mundo, muchas de las personas que estaban cerca de él utilizaban palabras que los griegos habían inventado, palabras cultas. Y de hecho, para que tomes en cuenta qué grande era esa lengua, pues mira, todo lo que escribieron los apóstoles, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles dijeron, queremos escribirlo en el lenguaje más culto, en el lenguaje más elegante, en el lenguaje que indique este texto es algo importante y profundo. Lo podían haber hecho en el lenguaje del pueblo, el hebreo, el arameo, pero escribir el Evangelio en griego, las buenas noticias de Jesucristo en griego, significaba elevarlo a un nivel superior. De hecho, la palabra evangelio es una palabra en griego que significa buenas noticias. Bueno, vamos ahora con qué significa la palabra bautismo. Fíjate que la palabra bautismo significa baño. Por lo tanto, cualquier persona griega que se metía a bañar tanto en una tina o en el río decía, voy a un bautismo. Así que originalmente la palabra bautismo no se refería únicamente al sacramento, no se refería a algo religioso, sino simplemente meterse a bañar. Y esta palabra empieza a tener relación a partir de el río Jordán, la historia de este río y también la historia de San Juan Bautista. Nos dice el Antiguo Testamento que un gran militar de la zona de Mesopotamia de repente vio que su carne se había llenado de lepra, y entonces se enteró que en la zona de Tierra Santa había un profeta llamado Eliseo, que era el profeta del Dios verdadero. Este hombre viajó hasta donde estaba Eliseo y le pidió que hiciera algo, y Eliseo, para manifestarle que no era él, sino Dios el que podía hacer algo, le dijo, métete al río Jordán varias veces y ve lo que pasa. Aquel hombre se metió al río, y cuando salió del río su carne estaba como la de un bebé recién nacido. De esta manera, el río Jordán se convierte en un río que significa la renovación, la transformación, la purificación. Pero también, claro, mucha gente se metía al río Jordán simplemente para bañarse y quitarse lo sucio, para quitarse la inmundicia del trabajo de cada día. Por esta razón, pocos meses antes de que Jesucristo empezara a predicar, el Espíritu Santo descendió sobre San Juan Bautista, a quien Dios había anticipado desde el vientre de su madre que sería el que anunciaría al Mesías. Este espíritu le pidió a Juan Bautista que comenzara a predicar para que el pueblo se convirtiera, es decir, que cambiara de actitudes, que cambiara de mentalidad, que reconociera sus faltas, que reconociera sus errores, sus pecados, y que para manifestar que esto estaba sucediendo en su interior, se metieran al río. Es decir, el meterse al río era simplemente un signo de decir, Juan, estoy arrepentido y quiero lavar mi espíritu. Pero, ¿cómo se lava el espíritu? ¿Cómo se borran los pecados? Bueno, no lo sé, pero Juan, yo me meto al agua como tú nos lo dices. Por esta razón, a San Juan le empezaron a llamar San Juan el Bañador o San Juan el Bautista, San Juan el que bañaba.
Pero nos tiene que quedar muy en claro que lo que hacía Juan únicamente era predicar a la conversión y si acaso rociar a la gente con agua o sumergirla un poco en el agua del río Jordán. Sin embargo, como Juan no era el Mesías, él no podía perdonar ningún pecado. Como Juan no era el Hijo de Dios, no podía darle a la gente el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese bautismo era simplemente un signo de conversión. Ya desde aquí te tiene que quedar muy claro que si tú estás bautizado, no recibiste el bautismo de Juan el Bautista, sino un bautismo muy superior, un bautismo totalmente distinto que no consistió simplemente en meterte al agua, rociarte con agua o arrepentirte de tus pecados. Ya hemos dicho que la palabra bautismo, con S y con M, es el nombre del sacramento. Fíjate bien, no se llama bautizo, sino bautismo, con S y con M, y esta palabra significa baño y se refiere a el baño espiritual que recibimos los cristianos para transformarnos en hijos de Dios. La palabra bautizo sería el verbo que utiliza el sacerdote para decir yo te bautizo, este niño está bautizado, vamos a bautizarlo. El nombre correcto del sacramento es bautismo y la acción de bautizar a alguien, entonces sí, ya sería con Z. Pero vamos a continuar hablando sobre este tema. ¿Por qué decimos que el bautismo convierte a una persona en hija, en hijo de Dios? Mira, yo te voy a hacer una pregunta y tú me la vas a contestar. Cuando en el credo decimos ¿quién es Jesucristo? Nosotros decimos creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y no estamos mintiendo porque el único Hijo que tiene Dios, que es también Dios, es Jesucristo. El Hijo único que tiene Dios, que vive desde la eternidad y que va a vivir en la eternidad también, solamente es Jesucristo. Tú, yo y todos los que nos están escuchando tuvimos una fecha de nacimiento, o sea, en el año 54, en el año 40, en el año 61, etcétera. Todos tenemos una fecha de nacimiento y también, lamentablemente, tendremos una fecha de nuestra muerte. Por lo tanto, como puedes ver, no somos inmortales, no somos eternos, y esto es una gran diferencia con Dios, que es eterno. Y en el caso de Jesucristo, aunque vino a la tierra y murió por solidarizarse con nosotros, Él continúa viviendo en la eternidad. Entonces, que nos quede muy claro, Dios solamente tiene un hijo. Pero aquí viene la maravilla. Dios nos dice, yo te puedo adoptar como hijo mío con una condición que es muy coherente y muy lógica. Si tú te comportas como mi hijo, entonces yo me comportaré y seré tu padre. ¿Cuál es el hijo único que tú conoces que tengo? Jesucristo. Por lo tanto, si tú te pareces a Jesucristo en su pensar, en su actuar, en sus valores, entonces yo veré en ti a un hijo mío como veo a Jesucristo. Por lo tanto, si tú te haces cristiano, que significa seguidor de Cristo, entonces yo te adoptaré como padre. Antes de esto, eres solamente una criatura. Así como yo he creado todo, también te he creado a ti y eres una criatura mía, pero hay una diferencia entre ser una simple criatura mía a ser mi hijo. Por esta razón, amigos, yo los invito a que piensen que el bautismo implica una gran transformación. No es lo mismo vivir solamente como criaturas que estamos en el mundo, que nos preocupamos por el alimento, por la vivienda, por la reproducción, por satisfacer determinadas necesidades, a vivir como hijos de Dios. Por esto hay una parte maravillosa en la Biblia que nos dice que Dios nos puede transformar. Que si nosotros hemos caído en la maldad, hemos caído en el pecado, en la soberbia de sentirnos dioses, Él nos puede decir, yo como un alfarero puedo transformar eso que eres, un vaso roto en un vaso nuevo. Los seres humanos, con la limitación que tenemos, podemos equivocarnos, podemos llegar a cometer lo peor, haciendo que ese barro simbólico del que somos creados se agriete, se destruya. Y solamente lo tenemos que reconocer. Dios puede transformarnos y ayudarnos a reparar aquella vida que echamos a perder.
Pero para esto tenemos que hacer un acto de confianza y diría yo de humildad, dejar a un lado esa soberbia que manifiesta el hombre cuando dice yo soy importante, yo soy el dueño del universo, yo soy el centro de la tierra, y decir, Señor, yo soy tu criatura y quiero que tú seas mi Padre y por lo tanto humildemente te pido que me aceptes como tu hijo. Por eso, para convertirse en hijo o en hija de Dios, se necesita de nuestro consentimiento, pero también de nuestro compromiso para que Dios nos adopte como hijos suyos. Y fíjate bien, digo consentimiento porque Dios no quiere hacerte hijo suyo a la fuerza, por imposición, obligándote a que cumplas sus principios, sus valores, a que vivas el amor, sino esto tiene que partir de un consentimiento. Por eso Cristo predicó y dijo, vayan y enseñen a todas las personas cuál es el camino que lleva a Dios, y aquellos que se bauticen podrán tener esta vida eterna. Por eso, si tú no tienes el consentimiento, la libertad, la voluntad de hacerte hijo de Dios, Él nunca te va a obligar. Y por otra parte, cuando tú le dices a Dios, Señor, quiero que me hagas hijo tuyo, Él te va a decir, ¿y estás de verdad dispuesto a cumplir con el compromiso de vivir como hijo mío? Porque no es suficiente con que caiga agua en tu cabeza y que llegue el Espíritu Santo a tu interior, porque si tú no tienes este compromiso de cumplir lo que te dijo Jesucristo, entonces ese bautismo será totalmente nulo, inválido. Y no será suficiente el bautismo, porque para ser cristiano completo se necesita recibir los 3 primeros sacramentos, a los que se les conoce también por esto como sacramentos de iniciación. Es decir, son los sacramentos con los que una persona inicia su vida de cristiano, y estos sacramentos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, a la que popularmente le conoce la gente como primera comunión. Esta es la razón por la cual si una persona quiere casarse por la iglesia, le pedirán su comprobante de bautismo, de confirmación y de Eucaristía. El bautismo nos hace hijos de Dios y también nos hará templos del Espíritu Santo, porque en el momento en que somos bautizados, así como el Espíritu Santo descendió sobre Cristo el día de su propio bautismo, también descenderá sobre nosotros. ¿Qué hacen los papás y padrinos cuando llevan a un niño a bautizar? Pues deben de comprometerse en educarlo con su palabra y con su ejemplo. En el caso de que una persona sea bautizada de adulto, entonces el padrino simplemente será alguien que le acompañe en este crecimiento de fe. El nombre padrino de hecho significa el segundo padre, y el nombre compadre significa el que junto con el padre es responsable de guiar al bautizado. Por esta razón es muy importante elegir a quien va a ser el maestro, el guía del bautizado. Y aquí pongo el ejemplo de algunas personas que no entienden claramente esto, porque de repente llegan y dicen, padre, ¿puede ser la madrina del niño una persona que es testigo de Jehová o que es evangélica? Pues por supuesto que no. ¿Cómo va a ser un maestro en el cristianismo alguien que no es cristiano, que no es católico? Oiga, ¿pueden ser padrinos una pareja que no están casados por la iglesia y que viven en amaciato? Pues yo creo que no, porque no son el mejor ejemplo de fe, de vida cristiana de una persona, porque si no estos padrinos le van a exigir algo y el niño va a decir, ¿y tú con qué cara me exiges esto si tú eres el primero que no estás cumpliendo con los preceptos, con los valores, con el compromiso de la fe de la iglesia? Y en algunos lugares incluso, pues resulta que los papás no están casados por la iglesia y quieren que se bautice al niño. Y una persona les diría, ¿cómo es posible que tú, que no estás de acuerdo, que no estás convencido de tu fe, le quieras dar a tu hijo una fe de la cual no estás convencido? Seguramente este pequeño cuando crezca va a decir, entonces el cristianismo se puede vivir sin compromiso porque así lo viven mis papás. Y por eso en algunos lugares se niega el bautismo a las parejas que no están casadas por la iglesia, pero quiero decirte que esta es como una actitud del sacerdote para invitarlos, obligarlos un poquito a que regularicen su situación.
pero legalmente hablando, el derecho canónico nos dice que ningún sacerdote puede negar el bautismo al niño, porque el bautismo es un derecho del niño y no de los papás. Ya si los papás no viven de acuerdo a esta fe, será otro problema. Pero imagínate que los papás no vivan de acuerdo a la fe y elijan a unos padrinos que tampoco lo vivan, pues entonces sí, pobre de la criatura, lo mejor sería en todo caso esperar a que él crezca y decida qué es lo que quiere creer. Ya hablamos de los 3 sacramentos de iniciación y ahora vamos a hablar de los otros 4 sacramentos que puede recibir un cristiano después del bautismo. Son penitencia, o también se le llama a este sacramento reconciliación, y algunos le llaman también confesión. El otro será el sacramento del matrimonio, el otro el sacramento del orden sacerdotal, es decir, cuando una persona se consagra como servicio a la comunidad, como sacerdote, y el otro sacramento es el de la unción de los muertos. Esto para personas con enfermedades graves o que también están en peligro de muerte. Regresemos ahora con el tema del bautismo. Durante la celebración del bautismo, el sacerdote le hace preguntas a los papás y padrinos. ¿Cuáles son estas? ¿Qué nombre han dado al niño o a la niña? Y aquí ellos tienen que contestar diciendo solo el nombre, no el apellido. ¿Por qué el sacerdote les pregunta esto? Porque el sacramento tiene que ser personalizado, para indicar que Dios llama a cada persona por su nombre. ¿Qué otra pregunta? El sacerdote les dirá qué piden a Dios y a la Iglesia para el niño o la niña, y en esta pregunta pues ellos deben de contestar el sacramento del bautismo para que sea hijo de Dios y también reciba la fe. Es costumbre que los papás carguen al niño durante todo el inicio del bautismo y los padrinos solo cuando les ponen el agua en la cabeza. Esto como una forma de decir, nosotros les entregamos a nuestro hijo para que ustedes se encarguen de acercarlo a Dios. En el bautismo hay varios signos y estos van a representar cosas muy profundas que en este momento vamos a recordar. El primer signo es la señal de la cruz. Este signo que el adulto se hará sobre él mismo después de que el sacerdote le haga la cruz en la parte de la frente, el pecho y los hombros, y que en el caso de los niños, los papás y los padrinos harán sobre él después de que el sacerdote haga, nos recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo. Desde el momento del bautismo, un cristiano cada vez que entra a la iglesia o cada vez que sale de ella, hace la señal de la cruz para recordar que es bautizado precisamente, y también recordar aquellas palabras de Jesucristo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero la cruz no significa simplemente sufrimiento, porque algunas personas creen que seguir la cruz de Cristo significa aceptar cualquier falta de respeto, cualquier ofensa, cualquier forma de vida equivocada. No. La cruz significa un compromiso de seguir a Jesucristo, que puede incluir a veces el sufrimiento, que puede incluir a veces el sacrificio. El siguiente signo será el santo óleo. Óleo en latín significa aceite, y en este caso es aceite de oliva bendecido. Los óleos los bendice generalmente el obispo de cada arquidiócesis o diócesis en los días cercanos a la resurrección de Jesucristo. En la Ciudad de México concretamente se bendicen el Jueves Santo. Este aceite se unta, para que me entiendas, en el pecho o en la espalda del niño o del adulto, y significa la fuerza, la protección y la ayuda que Dios da para vencer al mal. ¿De dónde vienen estos signos? Pues de costumbres antiguas, como por ejemplo en tiempo de los griegos, cuando ellos iban a una competencia de luchas, luchaban totalmente desnudos, y al untarse, al ungirse aceite en todo el cuerpo, pues ¿qué pasaba? Que su contrincante no podía apretarlo, no podía tomarlo preso, porque se le resbalaba totalmente. Por eso, desde la antigüedad, las personas con cierto sentido del humor dicen: este es como un aceitito para que Satanás no tenga poder sobre mi hijo, sobre mi criatura. Algunos otros dicen: con esto le estamos cortando los cuernitos a Satanás,
Es decir, estamos quitándole poder a Satanás sobre el niño. Y algo importante que tengo que recalcar es que una persona que ha sido ungida con este óleo santo no puede ser poseída por Satanás, ya que ha quedado marcada como propiedad de Dios, porque también en la antigüedad cualquier cosa que quedaba marcada con aceite, una mancha de aceite era muy difícil quitarla, y por lo tanto este óleo significa este hijo es propiedad de Dios, Él lo ama y lo protegerá contra todo mal. Claro que si una persona después del bautismo reniega de su fe e invoca directa o indirectamente a Satanás, las cosas cambian totalmente. El siguiente signo que vamos a ver al regreso de el corte es el agua, y el agua, tú lo sabes, tiene muchos significados. Significa la vida, la salud y la pureza. Y Cristo dijo claramente: el que no renazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso se bendice el agua para que descienda sobre ella el Espíritu Santo. En el caso del agua, si ha habido algunos bautismos anteriormente, ya no es necesario bendecir el agua porque ha sido bendecida seguramente en el momento anterior. Pero si no ha habido ningún otro bautismo, la liturgia exige que en ese momento se bendiga el agua. Y la oración es muy hermosa porque nos recuerda que el agua de alguna manera es el origen de la vida. Nos dice que el agua estaba desde el principio en la creación del mundo. El agua también nos recuerda el diluvio universal, ya que el agua terminó con el pecado, pero no pudo terminar con Noé ni con las personas que eran fieles a Dios. El agua mata el pecado, pero da origen, mantiene la virtud. También se nos recuerda en la oración que el pueblo de Israel pasó a través del agua, del mar, de la esclavitud hacia el pecado, y finalmente la oración nos recuerda que Cristo entró al agua del río Jordán para comenzar su misión en el mundo, así como el cristiano por el bautismo comienza su misión de Hijo de Dios en esta tierra. Y ahora toca el turno a la vestidura blanca. Fíjense que en la antigüedad los que se iban a bautizar tenían que utilizar una túnica morada durante todo el tiempo de Cuaresma, o por lo menos en los días cercanos al día de su bautismo, para indicar que ellos estaban en pecado, que estaban en corrupción, que estaban lejos de Dios. Con esta túnica se presentaban al bautismo, y ya en el momento en que iban a recibir el agua, se quitaban la túnica morada, y después de haber recibido el agua se colocaban una blanca, porque así se significaba claramente que el bautismo les había perdonado de todos sus pecados. Esta es la razón también por la cual durante el tiempo de Cuaresma el sacerdote se viste de morado, los manteles, los ornamentos que en general son morados y se van a cambiar de color blanco durante el tiempo de la Pascua, como diciendo que a través de la penitencia y a través del bautismo que todos recibimos, fuimos totalmente purificados. En los niños la vestidura blanca significa la nueva vida que Dios les da por el bautismo. Y así como cuando uno está vestido de blanco tiene que tener mucho cuidado para no mancharse, también el cristiano tiene que recordar que tiene que mantener su dignidad de cristiano y no permitir que se manche con el pecado. El siguiente signo va a ser el santo crisma. Este es un aceite también de oliva al que se le van a añadir esencias aromáticas, es decir, es un aceite que va a oler rico, a perfume. Y este perfume lo usaban en la antigüedad los reyes, los profetas y los sacerdotes. Al ponerse ese aceite en la cabeza del bautizado, se le dice que se une a Cristo sacerdote, profeta y rey. Este aceite lo volverá a recibir el día de su confirmación, y si es que llega a ser sacerdote, y me refiero en el caso de los hombres si se consagra a Dios totalmente para servir en una comunidad, también volverá a recibir este aceite, pero en este caso en la palma de sus manos. ¿Por qué se dice que el santo crisma convierte a la persona en sacerdote, profeta y rey? Porque va a hacer que como sacerdote él le entregue su vida en todo lo que hace cotidianamente, como esposo, como esposa, como estudiante, como ingeniero, etc. ¿Por qué se dice que se va a unir a Cristo como profeta? Porque también, en la medida de lo posible, va a denunciar el mal
y va a hablar del bien. ¿Y por qué se dice que se va a unir a Cristo como rey? Porque los reyes no se dejan dominar por nadie, y el cristiano no se deja dominar por el pecado, y en el momento de su muerte, la muerte no le dominará, sino que va a resucitar por el poder de Dios. Y con estos signos yo creo que tú estás de acuerdo en que no nos queda sino quedarnos admirados por el amor que Dios nos tiene, por cómo la comunidad de la Iglesia nos recibe y nos fortalece para ser miembros suyos, constructores de un mundo totalmente distinto. Y yo cuando tomé conciencia de mi bautismo dije, en momentos así no me queda otra sino agradecer a Dios por el amor tan grande que me tiene, que siendo yo una humilde criatura e incluso un pecador, Él me ama como un padre. Pero nos queda todavía un signo en el que tenemos que reflexionar y es la luz. Se enciende una vela nueva del cirio pascual cuando una persona se bautiza. Hay que recordar que el cirio representa a Cristo resucitado que vence toda oscuridad, que vence la muerte, y la vela del nuevo bautizado significa que Él, el nuevo bautizado, se está uniendo a Cristo. La vela también significa que el bautizado no quiere caminar en tinieblas. Y también significa la vida del cristiano que se va consumiendo por iluminar a los demás, porque si tú enciendes una vela, la vela por estar encendida se tendrá que ir consumiendo, acabando. Y en el caso de los niños, como el niño no puede sostener la vela, tendrán que sostenerla en su nombre los papás y padrinos. Y esta es la vela que el padrino o el papá deben entregarle al niño o a la niña cuando hacen la primera comunión. Es algo muy sencillo. Hijo, hija, el día que te bautizaron, nosotros recibimos esta vela, esta luz por ti, y nos comprometimos a educarte en la fe, a hacer que esta luz de la fe fuera creciendo cada vez más. Y ahora que ya has asistido al catecismo, ahora que te hemos enseñado un poco más los valores de Cristo, ahora que tú puedes sostenerla por tu propia cuenta, te entregamos esta vela con el compromiso de que te vamos a seguir educando, pero también te toca a ti recordar lo que has aprendido en el catecismo. Pues vamos a terminar este programa, amigos, amigas, dando gracias a Dios por el bautismo que hemos recibido, recordando también, si es que usted es padrino o madrina, el compromiso que adquirió, porque no es posible que haya llevado a un niño a bautizar y después ya lo dejó de ver. Se le olvidó alguna vez buscarlo, se le olvidó no una, sino muchas veces para invitarlo a vivir con alegría esta fe. Y por supuesto, si tú eres papá o mamá, y eres de aquellos que llevaste a tu niño a bautizar, pero eres de los que faltan a misa, de los que no viven los valores, pues Dios te va a juzgar y te va a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está el compromiso, el juramento que me hiciste un día? Y como el bautismo nos hace hijos de Dios, terminamos este programa dándole gracias porque es nuestro Padre. Que Dios les bendiga. ¿De dónde brota la fe? En tu camino presentó Cimentando Nuestra Fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.